Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Luis Sepúlveda y quisiera darles la más cordial bienvenida a este primer webinar de los socios adherentes. Y si es que puedo compartir pantalla, eso. Quisiera, por un lado, darles la bienvenida y por otro lado, invitarlos a participar en nuestra sociedad. Esta es nuestra segunda casa y los invito a venir a verla. Probablemente muchos nunca visite, está abierta para que puedan participar activamente. Y en ese sentido, la sociedad se está actualizando, estamos yendo hacia la vida online, a la vida de las redes sociales. Ya partimos hace tiempo con los webinars que la pandemia nos obligó y ahora queremos, obviamente, seguir en las redes sociales, seguir en los webinars, seguir online, pero también invitarlos a la presencialidad. Y en ese sentido, para nosotros es un orgullo, partió Víctor y inaugurándola y ahora la hemos ido desarrollando, la nueva página de la Xochicar, que quiero invitarlos a conocerla. La verdad que es una página muy activa que va a ir llenándose de información, de actividades. Ustedes pueden encontrar datos de la Sociedad de Cardiología, su historia, sus presidentes. Van a encontrar también, por ejemplo, toda la actividad en webinars a través de Xochicar TV. Entonces ustedes entran y van a poder ver todos los webinars que se han hecho los últimos 2 años, 2 años y medio. También están invitados a participar activamente en los blogs y en las redes sociales de nuestra sociedad. La verdad es que la sociedad la hacemos todos. Tenemos una linda casa, pero los que habitamos la Sociedad de Cardiología somos todos los cardiólogos que ya llevamos algunos pocos años y ustedes que se están formando como cardiólogos. Así que, por favor, están cordialmente invitados. Y sobre todo invitados a esto, a subir casos, imágenes, electros a nuestra cardioteca de la Sociedad Chilena de Cardiología y de la página. Esta página está destinada a que puedan ustedes y nosotros participar subiendo casos interesantes, pero no necesitamos que sean casos raros, porque esto está abierto no solamente a los cardiólogos, sino que también está abierto a todos los médicos y profesionales de colaboración que quieran entrar aquí, quieran aprender. Por lo tanto, yo los invito a subir estas imágenes. Contarles que cada 3, cada 4 meses va a haber un premio a el mejor caso clínico o la mejor imagen. Va a ser eso evaluado por el Comité de Educación, el Comité Científico, y contarles, por ejemplo, que este primer premio va a ser un libro de ecocardiografía de la SIAC. También en nuestra página van a encontrar cosas interesantes como las guías, los cursos online. Ustedes pueden ver que está la conexión a nuestra página e-learning y, por supuesto, invitaciones a los cursos y congresos. Y en este sentido tenemos novedades importantes para ustedes. La Sociedad Chilena de Cardiología y tenemos relaciones con importantes sociedades como la American College, como la Sociedad Interamericana, la Sociedad Europea, la Sociedad Española, la Uruguaya, la Argentina y la Federación de Cardiología Argentina. Y en ese sentido, contarles que tenemos algunos beneficios para los socios de la Sociedad de Cardiología que les pueden interesar. Una vez que ustedes sean socios titulares, presentando los papeles, se transforman inmediatamente en socios de la Sociedad Española con los beneficios que tiene esta sociedad.
En segundo lugar, para que lo vayan pensando y se vayan organizando, tendremos también inscripciones para el Congreso de la Sociedad Europea, que este año va a ser en Ámsterdam, y que es a finales de agosto. Las sociedades internacionales, nosotros también estamos buscando líderes que sean becados residentes o cardiólogos menores de 40 años. Y en ese sentido vamos a necesitar representantes para las diferentes sociedades, un representante ante la Sociedad Europea, el American College, uno frente a la SIAC, la SAC. Por lo tanto, los invito a, si tienen interés de participar en estas actividades, a escribirnos y presentar su interés en quizás ser uno de nuestros representantes. Y finalmente, por supuesto, están los webinars internacionales que van a participar ustedes con los becados argentinos, los becados de España, y probablemente vamos a tener alguna actividad con algunos otros países sudamericanos. Así que todos cordialmente invitados, participen en la sociedad. La idea es que sean socios hoy y en el futuro el resto de sus vidas como cardiólogos. Muchas gracias, doy paso a Víctor y que tengamos una buena reunión. Gracias, Luis, por toda esta información y por las palabras de bienvenida. Esta es la primera reunión de webinar de los socios adherentes de formación. Sergio, si me puedes ayudar con las diapositivas que vienen para presentar a quienes nos van a acompañar. Tendremos destacados panelistas. En primer término les quiero presentar, bueno, por todos conocido, el doctor Mauricio Cereceda, cardiólogo, especialista en arritmias y electrofisiología, actualmente el presidente del Departamento de Arritmias de la Sochicar y que se desempeña en el Instituto Nacional del Tórax y en la Clínica Santa María. Gracias, Mauricio, por participar. Tenemos también la oportunidad de compartir con Sebastián, que nos está acompañando desde Filadelfia. Él actualmente se está desempeñando como cardiocirujano en el programa de trasplante cardiopulmonar de Temple University Hospital. Gracias también, Sebastián, por acompañarnos el día de hoy y presentarles además a Pablo Salazar, cardiocirujano, actualmente desempeñándose en el Instituto Nacional del Tórax y la Clínica Santa María. Muchas gracias a todos por participar de este webinar. La siguiente presentación, entonces, les voy a presentar a quienes van a darnos la primera parte de esta webinar. En primer término, la doctora María Belén Vara. Ella es residente de cardiología de la Universidad de Chile, Campo Clínico Oriente, Hospital del Salvador e Instituto Nacional del Tórax, quien está encargada de presentar el caso clínico que nos convoca el día de hoy. Y posteriormente vamos a dejar a Martín Castillo. Martín también es residente de cardiología, segundo año de la Universidad del Desarrollo, Clínica Alemana de Santiago, y que además se encuentra actualmente haciendo su rotación de insuficiencia cardíaca y trasplante por el Instituto Nacional del Tórax. Así que reiterando los agradecimientos a todos quienes participarán y a nuestros asistentes que se han unido a esta reunión, dejamos a Belén para que partamos con el caso clínico, que además incluye un par de preguntas para que puedan participar los asistentes a este webinar. Muchas gracias, Belén, y adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo les voy a presentar el caso clínico. Bueno, se trata de una paciente femenina de 16 años de edad, sin antecedentes mórbidos conocidos, usuaria solo de anticonceptivos orales,
sin hábitos tóxicos y con el antecedente familiar de una hermana fallecida de muerte súbita a los 16 años de edad. Ella comienza su historia en mayo del 2022, caracterizada por episodios de palpitaciones autolimitadas sin relación con la actividad física, asociado a disnea de esfuerzos moderados alrededor de una capacidad funcional 2. Sin angina, sin otros síntomas de insuficiencia cardíaca, tampoco síncope. En septiembre del año pasado presenta un episodio de palpitaciones de mayor intensidad y duración que los previos y por ese motivo consulta en la urgencia del hospital de Coyhaique. Ahí ingresa, se describe bien perfundida, con presión arterial en rango normal, con frecuencia cardíaca de 170 latidos por minuto regular, un examen físico que se describe vigil, con un llene capilar de 2 segundos, sin ingurgitación yugular, sin crépitos al examen pulmonar, un ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos y sin edema periférico, o sea, una taquicardia bien tolerada. Se toma un electrocardiograma, que es el que vemos acá, concordante con una taquicardia ventricular monomorfa, con morfología de bloqueo completo rama izquierda, ¿cierto? Con transición tardía, positiva en derivadas inferiores, ¿cierto? Lo que sugiere que se origina en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ante esta situación se decide hacer una cardioversión eléctrica con 200 joules, saliendo a este electrocardiograma, que se ve en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de alrededor de 70, sin alteración en la conducción auriculoventricular, y donde llama la atención esas T invertidas de B1 a B5. Entonces, la primera pregunta para el público es, electrocardiograma, ¿a qué patología nos orienta? Miocarditis, miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, taquicardia ventricular idiopática o síndrome de Brugada. Salió ahí adelantada la segunda pregunta, pero esa va más adelante, así que la que corresponde contestar ahora es solo la 1. No sé si aparecieron las votaciones, yo no lo veo eso. Todavía no. Ahora ya. le podemos dar la instrucción a eso. Ya, nos contestaron la segunda también, pero bueno, lo que nos convoca acá es la primera, en donde un 75%, pero hubo solamente 4 personas que votaron, pero se inclinaron por miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Sí. Me dicen por interno que como estaban las 2 preguntas, no permitía enviar solo la primera, por eso que salieron tan pocos votantes, pero por lo menos ahí se vio una tendencia. Sigamos entonces, Belén. Ya. Bueno, efectivamente es sugerente, ¿cierto?, una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, ¿cierto?, por esas T negativas de B1 a B4, a B5. Bueno, se inició atenolol, 50 miligramos, y se trasladó al Instituto Nacional del Tórax para continuar el estudio y manejo de esta paciente. Llega acá en octubre del 2022, en buenas condiciones generales, asintomática en reposo, en ritmo sinusal, con extrasístoles ventriculares frecuentes. Del examen físico, la verdad, sin diferencia respecto a lo ya descrito, y un laboratorio inicial con un ProNP de 250, una creatinina normal, electrolitos también, una anemia muy leve y sin ninguna otra alteración relevante. Se solicitó un ecocardiograma, que es el que vemos acá, que se informa con un ventrículo izquierdo de tamaño normal, de función también conservada, una fracción de eyección del 58%, con cavidades derechas dilatadas y disminución del cambio de área fraccional a un 30%, siendo lo normal un 35%. Lamentablemente las imágenes no eran de mucha calidad, y la única que se veía un poco mejor es esta, que se ve cortada.
Del resto del ecocardiograma, bueno, tenía esta disminución que mencioné del cambio de área fraccional del ventrículo derecho, sin embargo los parámetros de función ventricular lineales, como la onda S y el TAPSE, estaban normales, una onda S de 12 y un TAPSE de 22. No había valvulopatías significativas, la presión estimada de la arteria pulmonar era de 28 milímetros de mercurio, y tampoco se informaban alteraciones pericárdicas. En ese contexto, teniendo la historia familiar, una paciente con arritmias ventriculares, un electrocardiograma basal alterado y con una dilatación y leve disfunción del ventrículo derecho, se sospechó una miocardiopatía. En concordancia se solicitó una cardioresonancia, que es la que vemos acá, son secuencias CINE. Vemos un ventrículo derecho que se informó como severamente dilatado, con un volumen de fin de diástole de 133 ml indexado, con una función sistólica deprimida de un 28%, con marcada hipoquinesia global y zonas disquinéticas e incluso algunas zonas con formaciones de microneurismas, y un ventrículo izquierdo, al igual que en el eco, morfológico y funcionalmente normal. Y en las secuencias de realce tardío se veían áreas de captación patológica en el ventrículo derecho, transmurales, en predominio de pared libre. Entonces, el informe de la cardioresonancia concluyó que era compatible con una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, ahora la segunda pregunta es, con esta información, ¿qué criterios diagnósticos mayores se cumplen en nuestra paciente para hacer el diagnóstico de miocardiopatía ritmogénica? Eso. Para que voten. Vayan votando. ¿Podemos ahora, Sergio, ver cómo fue la votación? Aquí fue bastante repartida, bueno, por lo menos en las dos primeras opciones, que eran disfunción ventricular izquierda con alteraciones estructurales, con un 43%, y anomalías de la repolarización con un 43%. No sé si está Mauricio Cereceda, si quisiera hacer algún comentario con toda la información que tenemos hasta ahora, Mauricio, sobre esta paciente. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, con eco, sí, con eco. Ya, lo arreglamos al tiro. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿Sin eco? sin eco. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí o no? Sí, Te doctor. escuchamos muy bien, Mauricio, dale nomás. Ya, mira, lo que pasa es que lo primero que me llama la atención de esta prueba, de esta selección múltiple, es que la gente cae redondito porque dice disfunción ventricular izquierda. Y resulta que tiene el ventrículo izquierdo sano. Entonces, ya con eso, es un punto muy interesante. Si bien es cierto, la cardiomiopatía ritmogénica puede comprometer el ventrículo izquierdo, es lo más raro, lo más frecuente siempre es, bueno, derecho y a veces biventricular. Eso es uno. Lo segundo, claro, tiene una alteración de repolarización que se ve en el primer electro, que son muy, muy sugerentes digamos, de una cardiomiopatía, digamos, ritmogénica. La taquicardia, la morfología de la taquicardia, o sea, tiene todo mucha, como una, digamos, antes de la resonancia uno sospechaba que era por ahí iba la cosa. La resonancia fue bastante interesante porque fue informativa y concluyente en muchos aspectos. Pero una cápite que me sorprendió que la gente haya puesto que el paciente tenía un Brugada, puesto que el síndrome de Brugada, si hay algo que es raro que produzca una taquicardia ventricular monomorfa. El síndrome de Brugada produce arritmias ventriculares polimórficas, torsión de punta no, sino que taquicardia ventricular polimórfica, que no es lo mismo que torsión de punta, y fibrilación ventricular, pero taquicardia ventricular en un Brugada, personalmente yo no lo he visto nunca. Así que
eso, digamos, es un comentario sobre la expresión fenotípica de este caso. Con respecto a la, no sé, Belén, en la eco que estaba muy bien descrito también, pese a que la imagen no eran muchas, también es muy orientador. La pregunta que yo le haría al público, si le harían un estudio genético a esta paciente o no, ¿qué piensa el público? No se agolpen en contestar, ¿eh? No sé si Da uno, pueden... por favor. Yo creo que el público no puede. El público yo creo que no tiene... El público no puede contestar. Lo que podría hacer el público es a través del chat enviar sus comentarios. Eso sí que podría ser. Acá el público Ya. lamentablemente no puede responderte, Mauricio. O sea, el pueblo no tiene voz en la Xochicalco. Bueno, está bien. Está silenciado. El pueblo ha sido silenciado. Bueno, mi opinión, digamos, o mi sugerencia sería que si alguien se matricula o qué piensa la gente si en estos casos sirve de algo hacer estudios genéticos. Esa sería mi única pregunta, abierta. ¿Y nosotros podemos opinar? Obvio, pues. O sea, sin duda que sí. El estudio genético tiene implicancias para las futuras generaciones, y aparte esta niña tenía el antecedente familiar de una hermana fallecida, pero tenía otros 2 hermanos vivos. Tiene 2 hermanos vivos. Entonces sirve en el fondo, si bien tener un estudio genético positivo no implica necesariamente que va a desarrollar la enfermedad, sí es una información relevante para la familia. En este caso no, pero en otras enfermedades además es relevante por el pronóstico. Hay algunas mutaciones que se asocian a distintas evoluciones de la enfermedad, como mutaciones de, no sé, por la laminina, con pacientes que tienden a hacer más arritmias en las miocardiopatías dilatadas, por ejemplo, que no es el caso, pero el estudio genético tiene implicancias a altos niveles. Yo creo que sí. Hay algunos comentarios, Mauricio, aparecieron. Por ejemplo, Eduardo Garcés de Valdivia dice que es importante el estudio genético con el antecedente familiar que tiene. Francesca Grobeto dice que sirve porque hay genopatías que son más influyentes en tener muerte súbita, que influyen en el pronóstico. Por ejemplo, menciona la laminina. Parece que hay coincidencia en las opiniones, Mauricio. Ok. Gracias. Sigamos entonces. Bueno, Belén. nuestra paciente, como comentamos, efectivamente según los criterios internacionales que se ocupan, tiene como criterios mayores la difusión global, regional y alteraciones estructurales del ventrículo derecho, que vimos tanto en el eco como en la resonancia. Tiene además anomalías en la repolarización, que no son esas test negativas. Arritmias también, es criterio menor sí por la morfología, porque tiene la imagen como de bloqueo completo de rama izquierda, pero es de eje inferior. Y la historia familiar también es criterio menor en este caso, porque no teníamos el diagnóstico etiológico de la hermana, pero sí el antecedente de muerte súbita. Bueno, la paciente bajo beta bloqueo presentó múltiples episodios de taquicardia ventricular sostenida, se decidió cargar con amiodarona, se inició sotalol y se definió realizar estudio electrofisiológico, ablación por radiofrecuencia y posteriormente el implante de un DAI. Acá a la izquierda vemos una reconstrucción 3D del ventrículo derecho. Esos puntos rojos son las zonas desde donde provienen las extrasístoles, y en este caso corresponden al tracto de salida del ventrículo derecho, la pared libre. Luego en la imagen del lado derecho tenemos, se ve en rojo los impulsos más precoces, entonces normalmente va del rojo al azul, siendo rojo lo más precoz, azul lo más tardío, entonces permite ver cómo se expande, digamos, el impulso. El estímulo, digamos. Y además esos puntos blancos son áreas de daño o fibrosis que también se pueden identificar. Acá se ve la arritmia inducida, y al final de la taquicardia, cuando se hace un poco más rápida, digamos, cuando se está ablacionando y luego se sale a ritmo sinusal. Y esta imagen, que la encuentro muy interesante,
se ve al lado derecho donde están esas líneas verdes y amarillas. Las líneas verdes corresponden al potencial de la extrasístole espontánea, digamos, y se hace estimulación y se ve en qué punto estimulando se genera una morfología lo más parecida a la extrasístole espontánea, y eso permite identificar con certeza cuál es el punto desde donde se está generando la arritmia. Entonces eso permite, al tener certeza que ese punto genera una morfología igual a la espontánea, saber que se está ablacionando el lugar correcto. Y los puntitos rojos al medio son los sitios que se ablacionaron. El procedimiento fue realizado sin incidentes y 4 días después se implantó un DAI unicameral, y luego de esto la paciente fue dada de alta a fines de octubre con sotalol en buenas condiciones y asintomática. Se fue a Coyhaique de vuelta, estuvo 2 meses asintomática y luego comenzó con episodios frecuentes de palpitaciones, síncope en ejercicio y taquicardias ventriculares con descarga apropiada del dispositivo. Además inició disnea progresiva llegando a capacidad funcional 3 y asoció otros síntomas de insuficiencia cardíaca. Consultó al hospital de Coyhaique, donde al menos presentó 3 episodios de taquicardias ventriculares sostenidas, se cargó con amiodarona y se trasladó nuevamente a Santiago. Esto es solamente un ejemplo de las múltiples taquicardias que hizo, de similar morfología que en el episodio anterior, en este caso con cardioversión espontánea. Reingresa a Caltórax en enero de este año, se realiza una telemetría que muestra un registro de 1.870 taquicardias ventriculares, de las cuales 58 fueron tratadas, con 6 descargas. ¿Puedo interrumpir? Después de que terminemos esta diapositiva y te doy la palabra, Mauricio. Bueno. Bueno, se diagnosticó una tormenta eléctrica, ¿cierto? Se dejó en overpacing con un marcapaso que tenía puesto el dispositivo a 110 latidos por minuto. Se inactivaron las terapias de taquicardia ventricular, manteniendo las terapias de fibrilación ventricular. No sé si ahora quiere, doctor, que el doctor haga... Yo creo que demos ahí un paso le preguntaría yo ahí a Luis, que está también participando, a Mauricio, por supuesto, cuáles son las opciones en esta paciente que ya tiene un diagnóstico, ¿no es cierto? Se le efectuó un tratamiento farmacológico, digamos, intervencional, y está en esta situación. ¿Cuáles son las opciones, Mauricio? Y también puede integrarse a la conversación Luis Sepúlveda. Mira, no, yo quería hacer una cápite sobre lo que significó el electro, la taquicardia. ¿Puedes ir para atrás un poco, Belén, por favor? ¿Ese? Ese. Es de Coyhaique. Sí, sí lo sé, sí. Ya. Bueno, está clara esa taquicardia, pero mira, ándate, hay una cosa re importante que en este caso, digamos, es como fíjense, el electro como la paciente, una que sale la arritmia, el QRS de salida, compárenlo con el QRS después del primer episodio. El QRS, si es cierto, normotópico, es un poco más ancho que el que tenía originalmente el paciente. Y además de eso, en V1 se ve una muesca ahí que uno podría pensar que podría ser hasta una onda epsilon, no lo sé. Pero eso puede ser consecuencia de muchas cuestiones, y una de esas es que el remodelado del ventrículo ha ido progresando. Solamente quería hacer esa cápite meramente de adquisición intelectual en relación a un electro, un paciente que le habíamos visto en el anterior. El primer electro post, la primera taquicardia, como que el QRS no era tan ancho. Y además de eso, si quieres vuelve más atrás para que el resto lo vea, digamos. Se puede venir más, sigue. Sigue. Fíjense, el QRS es ligeramente más ancho ahora. Y lo otro que llama la atención, ahora la taquicardia anterior a ese. Claro. Ya, miren un poco, la morfología no es exactamente igual, ¿ya? No es exactamente igual. Lo cual significa una posibilidad es que la arritmia, digamos, esté originándose en un tejido circundante. O sea, esto suele ocurrir en este tipo de patología, que el paciente se elimina un foco y empieza a disparar desde otra parte del miocardio. Y si el QRS es muy ancho, uno piensa que vienen del epicardio, y este tipo de miocardiopatía tiene más evidencia demostrada de que la arritmia puede originarse en el epicardio, y por eso el QRS es más ancho también.
Pero yo pienso que claramente hay una progresión de la enfermedad de la paciente, independiente, digamos, de todo el tratamiento que se le ha llevado. Le quiero dar la palabra al doctor Sepúlveda, que es el experto de insuficiencia cardíaca, cuáles son las alternativas de manejo en este caso. Gracias. La verdad es que desde el punto de vista práctico, cuando se agotó la terapia farmacológica, se agotó la terapia electrofisiológica y el paciente sigue teniendo taquicardias ventriculares que requieren descarga y que llega a ser una tormenta rítmica. De esta paciente, obviamente, tormentas eléctricas terminan en shock cardiogénico y que incluso pueden necesitar asistencia ventricular para sostener la hemodinamia. Entonces, llegado a este punto, a veces con insuficiencia cardíaca severa y a veces no tanto, pero con arritmias ventriculares no tratables, la única opción es el trasplante cardíaco. Gracias Luis y Mauricio. Mauricio, bueno, ahí vamos a ver el resultado del eco, pero ¿cabía la posibilidad de intentar un nuevo procedimiento de ablación con esta paciente o te parece que esa opción ya estaba agotada? Eso se discutió en grupo. Una cosa, solo para los que no están familiarizados, Belén, ¿puedes mostrar la imagen de la ablación? ¿Esa? Sí. Todos los puntos de color rosa o rojos son puntos de ablación. Y ahí la carita del mono me está diciendo que estoy mirando esto de anterior. Y eso que ustedes ven ahí como un boomerang relleno es el ventrículo derecho en su cámara de entrada y en su cámara de salida arriba. Es una ablación extensa, ¿ya? De una zona extensa, no una zona pequeña, es una ablación extensa. Y como dice Víctor, la opción de volver a ablacionar a un paciente que está haciendo tormenta eléctrica es verdad que es una alternativa, pero en esta patología, que además nosotros antes de eso se le hizo una nueva eco, que no sé si lo va a probablemente comentar Belén, el corazón estaba muchísimo más dilatado, y esa información, como ustedes no la tienen, claro, yo me estoy adelantando, pero eso nos hizo retrotraernos, y como equipo planteamos de que en realidad una nueva intervención percutánea para una ablación de la arritmia, consideramos que era de extremado alto riesgo y que era, digamos, yo era más proclive a la ablación, perdón, al trasplante. Gracias, Mauricio. Yo creo que podemos seguir, Belén, con cómo Sí. prosiguió el caso. Ahí ya vamos a convocar a los cirujanos, así que para que estén tranquilos. Bueno, se realizó un ecocardiograma de control que efectivamente, a diferencia del eco anterior, acá se ve que el ventrículo izquierdo está de tamaño normal, pero se agrega disfunción izquierda que no estaba presente previamente, y las cavidades derechas que antes estaban levemente dilatadas, acá se ven severamente dilatadas, y con marcada disfunción ya por todos los parámetros. El TAP se le bajó de 22 a 10 y la onda S a 6. Eso. Y aparte se ve el movimiento súper disquinético del ventrículo. Ni siquiera se logró instaurar terapia farmacológica de insuficiencia cardíaca, porque la paciente estaba con presiones muy límites, se trasladó a UCI, se logró el manejo de las arritmias con amiodarona, sotalol y atenolol, sin embargo rápidamente evolucionó a insuficiencia cardíaca global, con episodios de bajo gasto, se apoyó con milrinona y noradrenalina, pero pese a esto persistía con signos de hipoperfusión, con falla renal y con compromiso del sensorio, aparte de la perfusión clínica. Ante esto, entonces, teníamos una paciente con síntomas severos y persistentes de insuficiencia cardíaca, con disfunción severa, ¿cierto? Con episodios de bajo gasto, requiriendo inótropos, vasoactivos y además arritmias malignas y con una severa disminución de la capacidad del ejercicio. Por lo tanto, estábamos frente a una paciente que cumplía ya criterios de falla cardíaca avanzada. Además, con un perfil Intermax 2, ¿cierto? Y de deterioro progresivo. Así que finalmente, en concordancia con todo esto, se definió conexión así. Belén. ¿Sí? Sí, no, bueno, ya terminé esta diapositiva, después le damos la palabra a los cirujanos. Ya. Bueno, pero es eso, se definió la conexión asistencia biventricular, se conectó a un Centrimac el día 28 de febrero como puente a trasplante.
Se realizó el estudio pretrasplante y se enlistó en estatus 1A. Ok, yo creo que hacemos acá un punto y le damos la palabra a Pablo Salazar, que ya lo había presentado, que fue uno de los cardiocirujanos del instituto que participó en la evolución de este caso, y también a Sebastián Iturra, que nos está acompañando de Estados Unidos, para que un poco se pronuncien sobre las opciones que existen a esta altura para esta paciente. Acá ya se expuso lo que se hizo con la paciente. Recuerden que Martín Castillo posteriormente va a hacer una revisión dirigida respecto de estos aspectos, pero me parece importante conocer la opinión de los cardiocirujanos. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, este fue un caso realmente muy discutido. La verdad es que estuvimos como una semana discutiendo cuál era la mejor alternativa con esta paciente. Se planteó incluso un momento relacionar el ganglio estrellado, pero la verdad es que la inestabilidad eléctrica de la paciente era tal y la disfunción ventricular había avanzado tanto que decidimos optar por esta asistencia ventricular central, pensando ya como puente a trasplante y pensando también en todas las ventajas que tiene este dispositivo en rehabilitar a la paciente de cara al trasplante. Así que se hizo una asistencia, como dijo Belén, biventricular, dos cánulas, una cánula en la aorta y en la vena pulmonar para asistir el ventrículo izquierdo, y una cánula en la arteria pulmonar y en la aurícula derecha para asistir el ventrículo derecho. No sé si Sea quiere comentar algo más. Con este tipo de intervención muchas veces las arritmias se calman. Se calman porque uno como que descomprime el ventrículo, ¿no es cierto? Y eso también era otra cosa que era aparte del puente a trasplante, era un poco calmar la cosa eléctrica. Sí, bueno, la verdad, lo que dice Mauricio Y es ahí verdad, o sea, la duda que nos quedaba en ese momento era si valía la pena hacer algo más en ese momento, porque es un desfibrilador, está unitario. También se discutió eso, ¿te acordás, Pablo? Se discutió si valía la pena poner otro cable, pero en realidad creo que lo más sano fue lo que se hizo, ¿no es cierto? De descomprimir el ventrículo, y de hecho con eso se calmó la parte técnica totalmente. Le pusieron cable, no lo mencioné, pero le pusieron cable auricular y ventricular cuando le instalaron el dispositivo de asistencia. sí, de hecho, Sebastián. Sí, pero no lo ocuparon, en el fondo, porque lo que se había planteado era colocar el cable, pero eventualmente cambiar el dispositivo, pero al final dijo ya pónganselo por si acaso, pero no le cambiamos el dispositivo, digamos. Es un poco lo que decía. bueno, sí, la discusión en realidad fue primero porque tenía un DAI monocameral. Bueno, la paciente estaba en shock cardiogénico, fue si hacíamos un upgrade, colocamos un biventricular, un DAI biventricular para hacer un overpacing en DDD, al accionar el ganglio estrellado, pero al final en la reunión que tuvimos como equipo se decidió escalar rápidamente una instancia ventricular porque la verdad es que la evolución era catastrófica a la paciente. Y como dice Mauricio, de verdad, fue conectarle la asistencia y asistir a ambos ventrículos, y la actividad eléctrica se calmó casi 100%. De hecho, le pusimos cable auriculoventriculares como para hacer un overpacing, y no fue ni siquiera necesario porque la paciente se estabilizó inmediatamente. Sebastián. Buenas tardes, primera cosa. Gracias a la sociedad, a Víctor, a Luis por la invitación, y Pablo y Mauricio, que son todos gente conocida. Sebastián. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, bien interesante el caso. ¿Cómo estáis? Yo no lo conozco, no conozco el resultado, imagino que se trasplantó y ojalá resultó todo bien, pero acá, bueno, nosotros cirujanos básicamente somos en la etapa final cuando todo el resto falla. Todo falla de la prevención que conversaban, del tratamiento médico, tratamiento de insuficiencia cardíaca y tratamiento electrofisiológico. Y acá uno puede preguntarse varias cosas, y lo que un poco están conversando, si la falla ventricular derecha fue por progresión de la enfermedad, que fue progresivamente por mayor, tanto que se ablaciona, que finalmente uno termina comprometiendo tejido por la misma quemadura que se produce durante el tratamiento, y que posteriormente esta constante tormenta ritmogénica produce la disfunción mayor derecha o izquierda.
Cuando todo esto empieza a fallar, cuando nosotros nos llaman un poco a plantear qué tipo de asistencia uno puede ofrecer a este paciente. Por el tipo de patología ventricular derecha, yo creo que queda un poco fuera todo lo que considera de balón de contrapulsación, asistencia izquierda o Impella, que hoy día está muy de moda, y uno tiene que enfocarse un poco en la asistencia ventricular del lado derecho. Y que del lado derecho puede ser también varias alternativas. Pueden ser desde el punto de vista percutáneo, que son también un tipo de Impella al lado derecho, o la Protect Duo, que es otra cánula que permite solamente asistir el lado derecho con beneficio y contras como cualquier tipo de procedimiento. Otro que es bien fácil y rápido de obtener son los ECMO, que de alguna forma permite comprimir el ventrículo, y posteriormente en esta escalada de soporte está lo que se hizo, que esta asistencia ventricular, que suena bien fácil y ahí, bueno, se ve bien bonito, pero la verdad que es una cirugía cardíaca hecha y derecha, con riesgo de complicación hemorrágica infecciosa, y que todo esto está pensado como un puente a tener otro enfrentamiento, que es la recuperación, que es bien poco probable, o el trasplante, como probablemente terminó este caso. El problema que yo le veo a esta cirugía, y que todos los que hemos estado expuestos a este tipo de asistencia ventricular, es que volver a entrar a este tórax es un desastre. Está todo adherido, una cirugía grande, y hacer un tipo de trasplante, entre comillas, sencillo, pasa a ser una cirugía de alta complejidad, simplemente por haber entrado a esta cavidad. Ahora, lo que uno plantea es que si la mejoría fue por la asistencia ventricular o simplemente por descomprimir el ventrículo derecho, que uno sabe que una de las causas de esta arritmia es por esta gran distensión de la fibra miocárdica, y que si uno la descomprime, puede que baste. Y ahí obviamente está este criterio clínico o de discusión multidisciplinaria, que si hubiese bastado simplemente darle asistencia derecha o haberse comprometido con esto que se hicieron de una gran complejidad, insisto, tanto en el acto inicial quirúrgico, pero para mí la gran complejidad en el acto secundario cuando uno vuelve a entrar a ese tórax. Ahora, ¿Te parece, Sebastián, que habiendo descomprimido exclusivamente el ventrículo derecho, podríamos haber visto por el cese de la arritmia una mejoría de la función ventricular izquierda? es que todo esto depende de cómo uno va escalonando el nivel de asistencia. Obviamente también depende del tema del costo, que uno si efectivamente se plantea un tratamiento percutáneo de asistencia ventricular derecha y ver cómo responde, puede que haya andado muy bien. Ahora puede que no, y requiere igual este tipo de tratamiento. Y efectivamente, como uno va diciendo, cada cánula, cada soporte tiene un costo bien elevado. El hacer el ECMO periférico permite mejorar la hemodinamia, no descomprime los ventrículos, por lo cual la posibilidad de arritmia sigue siendo alta, pero por lo menos logra estabilidad hemodinámica para soporte todos los restos de los órganos, pensando, insisto, como puente a decisión, a mejoría, que es muy poco probable, o en este caso puente a trasplante. Esta es definitivamente la mejor terapia para darle un gran soporte desde el punto de vista hemodinámico, definitivamente, descompresión del lado derecho, que permite mejorar la función hepática renal, y descompresión del lado izquierdo, que permite mejorar la función pulmonar, que es espectacular, pero, insisto, a un costo de 2 intervenciones quirúrgicas, que la segunda, bueno, espero que haya salido todo bien. Es una gran cirugía hacer un trasplante en un paciente que tiene una asistencia ventricular previa. Gracias, Sebastián. Vamos a seguir con la evolución del caso, porque recordemos que después Martín nos va a ilustrar de algunos aspectos referentes a este caso. Sigamos, Belén. Ya, bueno, efectivamente, como decía el doctor, se atribuyó a una mezcla de cosas la progresión, o sea, el desenlace al shock cardiogénico. Por un lado, la progresión de la enfermedad, y por otro también seguramente algún componente de taquicardio-miopatía. Bueno, no se hizo un cateterismo derecho formal, pero al instalarse el catéter de arteria pulmonar, estas fueron las primeras mediciones previo a la conexión de la asistencia, con una presión de arteria pulmonar de media de 24, un capilar de 20, lo que da una resistencia vascular pulmonar de 2.2, un gradiente transpulmonar de 4, y con un gasto cardíaco de 1.8 y un índice cardíaco de 1. Tras solo 6 días de asistencia, afortunadamente, la paciente estable sin complicaciones, el día 3 de febrero se realiza su trasplante cardíaco ortotópico. No tuvo mayores incidentes. En el postoperatorio inmediato cursó con falla biventricular, se apoyó con inótropos, sin elementos clínicos de hipoperfusión, se inició inmunosupresión según el protocolo local, se indujo con basiliximab, corticoterapia con metilprednisolona y luego prednisona en dosis de decalaje, el tacrolimus, micofenolato y las profilaxis correspondientes. Se extubó a las 48 horas, evolucionó con recuperación progresiva de la función sistólica de ambos ventrículos, se tituró la milrinona hasta que se suspendió,
A la semana se hizo su primera biopsia endomiocárdica con resultado de R1, también asociado a niveles bajos de tacrolimus. Evolucionó de todas maneras asintomática, sin disfunciones orgánicas, tolerando bien la rehabilitación, y al mes desde que llegó fue ya dada de alta. Y a la fecha la paciente se encuentra en seguimiento en el Policlínico de Trasplante, en buenas condiciones generales, en rehabilitación, en capacidad funcional 1, con algo de fatiga pero sin mayores limitaciones. Y lo que sí estamos en deuda, que está pendiente la realización del estudio genético, que acá es un tema que no está muy bien resuelto todavía. Ese es el caso clínico. Muchas gracias, Belén. Entonces, Víctor, le voy a dar el paso a Luis Sepúlveda para algún comentario mientras se prepara Martín. sí, yo solo quería aportar con esto, espérame un segundo. Estas son imágenes de un paciente mío que trasplantamos hace ya casi 18 o 19 años, que está muy bien, y vean por favor el trabeculado de la pared ventricular y cómo se ha perdido el músculo y está solo la pared grasa. Ustedes pueden ver eso en la biopsia de este paciente, donde prácticamente es solo tejido graso y no hay fibras musculares. La verdad es que es difícil pensar de que estos ventrículos van a mejorar. Era mi aporte. Gracias, Luis. Dejamos entonces con usted a Martín Castillo, quien va a hacer el comentario docente, luego de lo cual vamos a volver a los comentarios y dudas de la audiencia. Ok, ¿cuál estoy compartiendo? Estoy con la Vista presentador. Sí. Ahí sí. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí Bueno, estamos, Martín. muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en esta presentación. En un caso, yo no conocía a la paciente en el agudo, pero definitivamente es un caso muy interesante que tiene varias aristas a conversar. Algunas cosas se han conversado acá y se me dio la tarea de en 15-20 minutos hacer un repaso de algunos temas interesantes. Yo creo que este caso tiene más de un tema relevante a la discusión. Yo creo que cosa a plantear, en el fondo, es la evolución, o sea, la presentación de una miocardiopatía ritmogénica y la rápida evolución a falla cardíaca. Eso no es algo clásico, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Otra cosa es lo que se ha discutido es la tormenta rítmica y su manejo. Y también otros temas relevantes, el uso de asistencia hemodinámica, mecánica, ¿no es cierto?, como puente al trasplante. Y yo decidí centrarme en esos dos temas un poco por la falta de tiempo, pero la verdad es que el caso da para mucho. ¿Ya? A modo de introducción, creo que es bueno mencionar que en la última década ha aumentado ¿cómo se llama?, de manera significativa el número de pacientes que se van de alta con diagnóstico de shock cardiogénico. Y eso probablemente tiene que ver con la mejoría en el diagnóstico precoz y el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, eso no quita que la mortalidad, en el fondo, que sea un problema resuelto. Si vemos la mortalidad en esta serie que se presenta el 2017, es una mortalidad que oscila entre el 40 y el 60% a pesar de todos los avances que hemos tenido, ¿no? La clave del tratamiento del shock cardiogénico siempre va a ser el timing. Yo creo que los tres pilares son reconocer y tratar precozmente el shock, tener un bajo índice de sospecha para esto, instaurar de manera precoz ¿cómo se llama?, el soporte hemodinámico que requiere el paciente y estar siempre atento a las complicaciones que el soporte hemodinámico mecánico trae, ¿no? Y todo esto con el objetivo de prevenir la disfunción multiorgánica y potencialmente, porque no siempre lo logramos, en mejorar la sobrevida de los pacientes.
Ya, la asistencia ventricular se puede clasificar de muchas formas. Hay dispositivos de corta duración y de larga duración. Hoy día vamos a hablar de los de corta duración. Y esto también, a su vez, se pueden subdividir de distintas formas. Yo lo subdividí en aquellos que son más soporte del ventrículo izquierdo, donde está el balón de contrapulsación aórtico, el impela, el tandem heart, aquellos que apoyan solamente el ventrículo derecho, donde está el impela RP que mencionaba el doctor, y la cánula Protect Duo, y otras modalidades de asistencia biventricular, donde lo más conocido acá en Chile, sobre todo el ECMO-VA, pero cada vez más hay reportes de casos que asocian dos dispositivos, tanto un impela izquierdo como un impela derecho, con resultados bastante aceptables en centros de alto volumen. El balón de contrapulsación, que es el dispositivo más antiguo que conocemos, ¿no es cierto? Es un dispositivo que se monta en un catéter de 8 French y utiliza la contrapulsación para aumentar la presión diastólica, ¿ya? Y como resultado, acá en la curva de presión volumen podemos ver que al lado derecho es sin balón, al lado izquierdo la curva verde es con balón. Va a disminuir la precarga, va a aumentar el volumen eyectivo, y esto presenta un aumento del gasto cardíaco de alrededor de 0,5 litros minuto. Ya las indicaciones son variadas, ya tenemos la indicación clásica del shock cardiogénico en contexto a un infarto. También se recomiendan anginas refractarias, luego un bypass cardiopulmonar en escenarios de bajo gasto. Se puede recomendar como terapia de soporte en angioplastías de alto riesgo. Falla cardíaca refractaria como puente a terapia o a trasplante, y también está descrito como recomendación para la terapia puente en contexto de arritmias ventriculares refractarias. ¿Ya? La más común sigue siendo el shock en contexto de infarto, y a raíz de esto se generó el IAR Shock 2, que fue publicado en 2012. En este trial el endpoint primario fue mortalidad 30 días, y se realizó seguimiento al año y a los 6 años en 600 pacientes, y la verdad es que no hubieron diferencias significativas en el endpoint primario, que era sobrevivía 30 días, pero tampoco hubo en el seguimiento de estos pacientes, ni en reinfarto, ni en revascularización recurrente o en ACV, e incluso en encuestas de calidad de vida en aquellos sobrevivientes a 6 años no hubo diferencia en calidad de vida, ¿ya? Y ahora, si vemos las recomendaciones actuales de la guía de falla cardíaca que se publicó de la Sociedad Europea en 2021, este estudio llevó a una disminución del grado de recomendación del uso del balón de contrapulsación. Antes tenía una recomendación 2A y ahora no se recomienda de rutina, tiene una recomendación clase 3, y se mantiene una recomendación clase 2B en algunos casos como tratamiento ¿cómo se llama?, el shock cardiogénico, o como puente a soportes de larga duración o a trasplante, y eso probablemente también apoyado más que por en el fondo porque la evidencia lo respalde tanto, porque es el dispositivo de asistencia mecánica más disponible alrededor de todo el mundo, ¿ya? Si lo vemos fuera del contexto de infarto, ¿ya? Los datos que soportan el uso de balón en insuficiencia cardíaca como puente a otras terapias se dan basados en estudios observacionales, y la verdad es que no hay datos en estudios randomizados que lo recomienden, ¿ya? Probablemente eso choca un poco con lo que muchos doctores y nosotros mismos hemos visto en nuestra práctica, que sí o sí hay pacientes que se benefician de este dispositivo, y probablemente eso tiene que ver con la fisiopatología, de que aquellos pacientes que tienen falla izquierda, que no tienen falla derecha, que no tienen taquicardia, probablemente son aquellos que se pudiesen beneficiar, ¿ya? Hay un trial en vías de publicación, se llama ALT-SHOCK, se debería publicar en abril de este año, que busca comparar el uso de balón antes de las 6 horas después de una angioplastía, que el paciente esté en shock, versus placebo, y van a medir outcome de mortalidad a 60 días. ¿Ya? Es uno de los trabajos para estar atento este año.
Luego tenemos el Impela, es un dispositivo que, por lo menos de lo que yo sé, es que es un dispositivo que se usa poco en nuestro medio. Es una familia de dispositivos en realidad, tiene distintos grados de apoyo, y es un dispositivo que se monta de manera percutánea a través de la válvula óptica y queda situado como en el dibujo en el ventrículo izquierdo. Y a medida que se activa, se logra, si bien no altera la poscarga, como vemos en la curva, baja la precarga y aumenta el gasto cardíaco y disminuye ¿cómo se llama? La demanda de oxígeno por el miocardio. ¿Y qué sabemos? Bueno, se han tratado de demostrar por estudios randomizados con pocos pacientes. Ya este estudio del 2008, el ISAL-SHOCK, trataron de demostrar el uso del Impela 2,5 versus el balón de contrapulsación aórtico en mortalidad 30 días en pacientes con shock posterior a un infarto, y la mortalidad fue bastante similar. ¿Ya? Lo mismo pasó con este trial publicado en 2008, el IMPRES, hicieron algo bastante similar con pocos pacientes también, ¿no? Las indicaciones del Impela, y esto es publicado en 2015 en un consenso de expertos en el uso de dispositivos de soporte circulatorio mecánico dentro, en el fondo basado en recomendación de expertos, es angioplastía de alto riesgo, y que hay bastantes grupos que lo usan, sobre todo hay series grandes de países asiáticos, sobre todo en Corea del Sur, que están usándolo más de rutina en angioplastía de alto riesgo, en infarto con shock cardiogénico, complicaciones mecánicas, en insuficiencia cardíaca avanzada que requiere una estabilización como puente a terapia o a trasplante. También se puede dar apoyo en procedimientos valvulares de alto riesgo y en ablación de taquicardias ventriculares en escenarios de alto riesgo. Pero recordemos que esto es recomendación de expertos y faltan todavía datos para que estas recomendaciones cobren más fuerza, ¿no? Eso es en el setting de infarto. En el setting de falla cardíaca avanzada y shock, lo mismo un poco que el balón, hay ausencia de trial randomizado. Los beneficios se ven en estudios pequeños, retrospectivos, y hay 3 trials actualmente que buscan responder un poco esta pregunta, ¿ya? El 2023, en la guía de soporte mecánico agudo de la Sociedad Americana de Trasplante y Falla Cardíaca, tenemos en el fondo unos criterios bastante establecidos para la contraindicación del uso de este dispositivo, y solo recalcar que este es un dispositivo, como atraviesa la válvula aórtica, siempre debe tener debe estar en el fondo una válvula sana, competente y sin insuficiencia o estenosis severa. Luego viene el Tandem Heart, que también, por lo que entiendo acá en Chile, no hay experiencia nacional. Produce, como vemos en la curva de presión-volumen arriba a la derecha, un aumento de carga, pero no distiende el VI, disminuye el volumen eyectivo, o sea, ahí aumenta el gasto cardíaco. Y no quise citar los estudios, pero la verdad es que, para no alargar la presentación, pero la verdad es que la situación es bastante común al resto de los otros dispositivos de asistencia, ¿ya? Y finalmente el ECMO venoarterial, no hay trials randomizados que nos den recomendaciones fuertes para su uso. De hecho, bastante similar el escenario a los otros dispositivos que les presenté, y hubo un estudio que se llama el EuroShock, que intentó, un randomizado que intentó en pacientes post-angioplastía en infarto agudo que salían con shock cardiogénico, comparar su uso, la conexión a ECMO temprano antes de 6 horas versus el control, y lo tuvieron que detener porque hubo un enrolamiento demasiado lento y no iban a alcanzar los números. Así que quedamos con bastante gap en la evidencia. Y a eso surge la siguiente pregunta, que es ¿por qué lo seguimos usando? ¿No es cierto? No tenemos evidencia. Y yo creo que a mencionar cosas importantes es que el setting de los pacientes que requieren en el fondo este apoyo hace que sea muy difícil juntar, al igual que en muchos escenarios de patología crítica en medicina, hace muy difícil que sea posible realizar randomizados grandes que nos den las recomendaciones que nosotros queremos. Pero sin embargo, así como con el balón, nosotros y todos conocemos casos que se han beneficiado, como este mismo caso que presentó la Belén, que se han beneficiado del uso de asistencia mecánica, ya sea a corto plazo o a largo plazo,
y eso nos dice que sí debe haber algún subgrupo de pacientes versus los otros que no se benefician. Y creo que esa es una de las cosas a destacar, de la necesidad de tener un equipo con experiencia en el uso y indicación de estos dispositivos, que sea experimentado en el uso, que esté entrenado, y que sean capaces de tomar decisiones precoces, porque mientras más precoz es la decisión, se ha visto que a los pacientes sus posibilidades de sobrevida y outcome clínicos favorables van a ser mejor. ¿Ya? Ahora, revisando un poco, y esta es una de las preguntas, en el fondo para llegar a una de las preguntas que le queríamos hacer a los panelistas, estas son las indicaciones de trasplante actualmente en Chile, que fueron publicadas el año 2011 en la guía de trasplante cardíaco, de hecho en los autores hay algunos de nuestros panelistas, son los pacientes portadores de insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4, a pesar de terapia médica máxima, incluyendo el empleo de resincronizador. Aquellos que tengan un consumo máximo de oxígeno menor a 10 ml un minuto habiendo alcanzado el umbral anaeróbico, pacientes con shock cardiogénico refractario, como sería nuestro caso, ¿no es cierto? Pacientes con dependencia de drogas vasoactivas para mantener la perfusión, pacientes en asistencia ventricular, balón de contrapulsación o ventilación mecánica por insuficiencia cardíaca, isquemia severa que limita la actividad diaria y no es susceptible de la revascularización quirúrgica ni angioplastía, y arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes refractarias a todas las modalidades terapéuticas aceptadas. Ahora, ¿cuál va a ser mi objetivo al plantear un soporte hemodinámico de corto plazo, de corta duración en este escenario? Es el puente a la decisión o el puente al puente, el puente a una o el puente al trasplante o el puente a una terapia de larga duración. ¿Ya? Dos palabras en relación a esto. Yo creo que cuando vamos a conectar a un paciente a asistencia mecánica, siempre hay que tener en cuenta que el paciente puede finalmente terminar en un dispositivo de larga duración o en trasplante, y es por eso que deberíamos chequear el listado de contraindicaciones de trasplante en estos pacientes, así como si es que el paciente tiene indicaciones de trasplantarse finalmente. ¿Ya? Los otros escenarios que se listan acá en la lista, como la candidatura, la recuperación o terapia de destino, creo que son más acordes en aquellos pacientes con soporte mecánico de larga duración, sobre todo porque estos tienen mejores perfiles en cuanto a movilidad y menores tasas de complicaciones. ¿Ya? Y para terminar, algo a destacar que en el fondo que una de las inquietudes que planteamos es que cuando hablamos de terapia puente, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de puentes. Tenemos puentes como el de arriba, ¿no es cierto?, que sea un puente firme, que produce un buen apoyo, y tenemos puentes como el que tenemos acá abajo en Chile, ¿no es cierto?, que no estamos muy seguros si nos va a ayudar. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿por qué lo menciono? Por algo curioso, que si vemos en esta tabla acá arriba, a pesar de la diferencia enorme que producen en cuanto a apoyo, medido en litros por minuto, los distintos dispositivos, vemos que el balón nos aporta 0,5 litros por minuto versus el Impela en sus distintas versiones va a aportar hasta 5 litros, el Tandem 5, un ECMO CentriMax 10 o un ECMO estándar 6 litros. A pesar de eso, hoy por hoy en Chile y en otros países del mundo también, le conferimos estatus 1A de prioridad de trasplante a los pacientes con soporte ventricular indistinto del mecanismo. Y es un poco la pregunta a los panelistas es cuál es su opinión relacionada a esto, porque uno, con la tabla que yo les presenté, pudiese pensar es distinto a aquel paciente que con 0,5 litros minuto resuelve o logra estar estable versus aquel que requiere un soporte un poco más fuerte. En conclusión, sabemos que los dispositivos pueden ser de corte de larga duración, hay varias opciones, la evidencia es limitada, ¿no es cierto? Y la utilidad de esto en distintos escenarios, como puesta a trasplante, en agudo como crónico, y hay varios trials en vías de publicación, y yo creo que hay que estar atentos. Es bastante interesante lo que se viene este y el próximo año, y en el fondo, porque así como nosotros planteamos estas preguntas, hay bastantes investigadores que están tratando de resolver esos gaps en la evidencia. Muchas gracias. Gracias, Martín, por la completa revisión docente del caso. Tenemos algunos minutos para aprovechar
a nuestros panelistas y dar los mensajes finales o resolver alguna pregunta. Ya dejó planteada en la mesa una pregunta, una duda en Martín. O sea, ahí transfiero, Luis, no sé si quiere opinar sobre el caso, hacer algún comentario, etcétera. Mira, en relación a lo que preguntaba Martín, la verdad es que cuando un paciente ya necesita soporte de algún tipo para ir, o sea, para sobrevivir, por ejemplo, drogas activas o algún tipo de soporte mecánico, ese paciente ya es una urgencia. Básicamente porque desde el punto de vista práctico, los trasplantes no aparecen, los corazones no aparecen todos los días. Entonces, sabemos que ese paciente se va a ir deteriorando progresivamente y en la medida que se va desnutriendo, va cayendo en falla renal, falla hepática o respiratoria, obviamente el pronóstico del trasplante se va a ir haciendo. Los diferentes tipos de asistencia son transitorios. Sabemos que tienen diferente duración, tú mismo lo decías, y entonces a veces uno va escalando, pasando de una asistencia como Impella o como el balón de contrapulsación, y después tienes que pasar a algo de mayor duración como la ECMO, o muchas veces en shock más profundo pasas directamente a la ECMO, uno posteriormente, cuando el tiempo va pasando, puedes acceder al CentriMac. La verdad es que yo creo que las razones son que cualquier paciente que cae en la asistencia, del tipo que sea, se va a transformar en urgencia y va a morir a corto plazo. Gracias, Luis. Pablo. Bueno, aquí siempre hacemos estas revisiones bien extensas de la asistencia, pero nuestra realidad en la práctica en Chile está restringida a ciertas opciones. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Lo que dijo Martín, bueno, hay algo que tiene mucha razón. Yo creo que el éxito de estos programas donde hay asistencia ventricular es el tema del equipo. Hay que recordar que esto es dinámico. Si colocamos una asistencia, no es que el paciente esté fuera de peligro, al contrario, entramos en una espiral y hay que estar muy encima del paciente y estar dispuesto a ir cambiando de estrategia a medida que van pasando los días. El ECMO a mí me encanta, yo soy muy amante del ECMO porque siento que es muy versátil, pero se asocia a muchas complicaciones y todos sabemos que después de 7 días las complicaciones isquémicas, sobre todo en las extremidades inferiores, aparecen. Y además las complicaciones hemorrágicas producto de la anticoagulación. Perdón. Pero insisto, o sea, yo creo que aquí el trabajo en equipo, formar el equipo de enfermería es fundamental. Aquí hay, detrás de cada paciente y de cada programa de asistencia hay un trabajo grande de enfermería y ellas son las que son pilar en este cuidado. Ahora, yo no sé si todos los países tienen el mismo criterio para incorporar a los pacientes en lista de espera. Cuando yo estaba en España, el balón no tenía el mismo peso que una asistencia ventricular. Creo que en Estados Unidos es distinto, ahí me puede corregir el SEBA, pero claramente un CentriMac o un ECMO tienen mucho más peso que un balón en España, o tenían, no sé si ha cambiado eso ahora. Y ahí también quería hacer un acápite, es que el trasplante de esta paciente no fue fácil, o sea, se inflamó mucho, si bien fueron 6 días de CentriMac, el paciente salió muy febril, requirió mucha droga, bueno, Víctor se puede acordar de la evolución, pero las primeras 48 horas la paciente lo pasó bastante mal y el trasplante tampoco fue tan fácil. Entonces, como cirujano, uno siempre intenta buscar 2 cosas. Primero, sacar al paciente rápidamente del shock cardiogénico y segundo, uno siempre piensa en lo que va a venir después. Entonces, lo discutimos con César esa vez, qué asistencia ponerle a esta paciente. Incluso mencionamos la Protect Duo para intentar hacerlo menos invasivo, pero estaba tan inestable que se sacó de la ecuación la asistencia percutánea derecha. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, en resumen, yo creo que cuando uno habla de dispositivos mecánicos circulatorios
Yo creo que primero es fundamental el trabajo en equipo. Segundo, una evaluación constante y seguida de los pacientes y siempre tener un plan y siempre cuando uno va a tomar una decisión pensar en qué viene después. Y en esta chica se tomó esta decisión más que nada pensando en rehabilitarla. Llevaba 1 o 2 meses hospitalizada y por eso que nos decidimos a asistirla con esta asistencia ventricular. Lo que te puedo comentar. Gracias, Pablo. Bueno, Sebastián ha vivido nuestra realidad, ¿no es cierto? Saber cuáles son las herramientas con las que contamos habitualmente. Ahora se desempeña en un medio donde probablemente no tengan mucha restricción y pueden elegir entre todas las opciones. ¿Qué nos puedes comentar, Sebastián? Bueno, felicitaciones por el caso, que el resultado obviamente óptimo para alguien que la posibilidad de morir será muy alta. Con respecto al cambio de forma de alocar, de darle prioridad a los corazones, creo que fue el 2017-2018 que en Estados Unidos cambió. Y cambió que le dio diferente prioridad a los pacientes que tienen más posibilidad de morir. Y esto fue dado porque los pacientes que están en esta asistencia ventricular de larga duración, que el hardware o HeartMate, que hoy día está solamente HeartMate 3, vivían mucho, no se morían. Entonces ellos perdieron prioridad en ser trasplantados y se le dio prioridad a pacientes con un shock cardiogénico agudo. ¿Quiénes son esos? Los pacientes que requieren varias drogas, no solamente una, o requieren un tipo de asistencia mecánica. Y en eso está bien estipulado que es el balón o Impella o ECMO, y según la estabilidad se va analizando semana a semana, y no porque tenga un balón va a estar eternamente en prioridad 1, que es muy beneficioso, obviamente el paciente más grave, pero eso también ha hecho cambiar un paradigma acá en Estados Unidos, que ya cada vez se colocan menos asistencia de larga duración. Los LVADs, los hardware, bueno, HeartMate 3 hoy en día, están en declinación. Y un poco se culpa a sus tan buenos resultados que finalmente ya la gente no lo coloca, porque la posibilidad de ser trasplantado empieza a disminuir. Con respecto al tipo de soporte, yo creo que la respuesta va un poco, obviamente ya cuando se agotaron todo el tratamiento médico o electrofisiológico en este caso, es qué tanto soporte necesita la paciente. Obviamente en este caso que se escapa un poco a lo que habitualmente vemos, porque lo que más frecuente vemos es disfunción ventricular izquierda. El balón, todos sabemos que tiene un rol bien limitado y bien desacreditado hoy en día por el poco soporte que permite. Entonces un paciente está relativamente estable, pero no tanto, el balón puede ser considerado una opción. Generalmente el balón habitualmente se coloca por vía femoral, que lo que decía Pablo no permite rehabilitación. Se puede colocar por la axila, que permite que el paciente camine, pero yo creo que si uno ha visto uno de ustedes es bastante anecdótico. Uno subiendo la escala de soporte está lo que hoy en día es el Impella, y yo sé que está muy restringido por el costo, pero es algo que se viene muy fuerte porque hay diferentes tipos de Impella, como decían, esta familia de Impella, pero el Impella CP, que la gracia es que tiene el diámetro de inserción es menor, permite que sea colocado por los hemodinamistas. Entonces es un aparato muy asequible, muy fácil de colocar y con una posibilidad de complicaciones vasculares muy bajo. Entonces hoy en día cualquier tipo de procedimiento percutáneo de riesgo mayor de algún grado de insuficiencia cardíaca lo colocan frecuentemente. El problema es, bueno, el costo, que indudablemente lo decimos en la realidad chilena, es algo que es muy difícil de poder generalizar, pero el soporte está un poco limitado. El CP da entre 3 a 4 litros de soporte, que es un soporte razonable, pero si el paciente está en una disfunción ventricular no lo permite, o en un shock cardiogénico profundo tampoco lo va a sacar. Y el otro problema es que efectivamente produce una hemólisis importante por el diámetro que tiene. Lo que ha agarrado mucho boom también hoy en día es el Impella, que se llama 5.5, y 5.5 porque permite esa cantidad de soporte, 5.5 litros, y que efectivamente se coloca por vía quirúrgica, ya sea por estenotomía directa a la aorta o por la arteria subclavia. Eso ha hecho que todos los pacientes permiten sacar el techo cardiogénico, tienen prioridad dentro de la lista de trasplante y terminan trasplantándose, rehabilitándose, porque al ser axilar permite que los pacientes eventualmente se extuben, se levanten, caminen, y de nuevo, algo similar que pasa a este paciente, en una semana son trasplantados. Por último está el ECMO, que el ECMO es un gran título de muchos diferentes tipos de soporte, pero el ECMO vena arterial periférico, que es más fácil de instalar, porque finalmente necesitamos una arteria y una vena de relativamente fácil acceso, permite un soporte biventricular, que es la primera gran importancia, en este caso puntualmente que la mujer tenía principalmente el lado derecho comprometido. Esta asistencia biventricular se logra
estabilidad de todos los órganos, pero como mencioné previamente, tiene una gran ventaja que no descomprime. No descomprime ni el lado izquierdo y el lado derecho, yo creo que parcialmente. Por lo cual va a seguir con problemas ya sea de edema pulmonar o algún grado de disfunción hepática renal por esta presión alta de llenado. Y por último, dentro de esta escala está lo que se hizo, que es esta asistencia biventricular central, que desde el punto de vista teórico es muy bueno, y esto viene de Mauricio Villavicencio, que cuando se empezó a introducirlo a Chile, y finalmente logró adquirir los equipos, ya sea a nivel público y obviamente a nivel privado, también hay varios centros que lo tienen hoy en día. Pero lo que dice Pablo es bien cierto. Uno es el nivel de adherencia, y por suerte esta mujer logró tener un trasplante radiante precoz, por el cual el nivel de adherencia de inflamación no es tanto intraoperatorio, pero esa máquina indudablemente produce un grado importante de inflamación, ya sea inflamación de coagulopatía, de vasoplegia, que probablemente fue lo que se vio a esta paciente post-trasplante. Ahora, igual se trasplantan y probablemente la mayoría va a salir muy bien, particularmente una mujer de 16 años que no espera que la posibilidad de éxito sea muy alta, pero a expensas de un importante compromiso o de morbilidad perioperatoria que lo que describen. Muchas gracias, Sebastián, por tu comentario. No sé, tenemos también a Mauricio ahí algunos comentarios respecto y enseñanzas respecto de este caso, Mauricio. Bueno, gracias por darme la palabra. Bueno, antes que nada, gracias. Saludar a nuestro amigo Sebastián Iturra a la distancia. Qué bueno verlo. Creo que nunca lo he escuchado hablar tanto, lo cual me parece genial. Y gracias por lo que nos ha enseñado. Lo otro que quería preguntar, Sebastián, si ahí atrás hay un taca-taca, ¿no? Porque si yo miro esa mesa que tenía ahí atrás, a tu izquierda, parece un taca-taca, ¿no? Parece. Bueno, enseñanzas con respecto a este caso, lo ha dicho todo el mundo acá, es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Acá fue muy importante que se trabajara en los distintos unidades del hospital del tórax, la unidad de electrofisiología, la unidad de insuficiencia cardíaca, los cardiocirujanos y la dirección. En el fondo yo creo que eso es muy importante. La otra enseñanza para la gente que está en formación, el que manejo a este paciente en cuanto a la arritmia fue lo que haríamos siempre: taquicardia con RC ancho, ventricular, tercer ventricular contrario, independiente después de la adquisición diagnóstica posterior. Y que es importante, digamos, tener eso muy claro. Taquicardia con RC ancho, taquicardia ventricular se trata como tal, y el manejo posterior, lo que se hizo está súper bien, y lo que veíamos todo, ecocardiograma, y empezar a buscar la etiología. Con respecto a lo que es el tema propiamente tal específico de mi área de fármaco, en cardiomiopatía ritmogénica, desde el punto de vista farmacológico, los fármacos ideales de manejo antiarrítmico es el sotalol, o en su segundo lugar la amidarona. Como ustedes saben, sotalol no hay en Chile, por lo tanto eso ya es un problema. Así que el usar amidarona es prácticamente nuestra única alternativa. Que la terapia de ablación por catéter puede resultar, en este caso no resultó, porque la enferma, digamos, tiene una enfermedad muy agresiva, pero eso no desacredita la opción de que la terapia con catéteres puede incluso enlentecer o posponer un eventual trasplante. En este caso fracasó, como puede ocurrir. Y que el approach a la ablación por catéter tiene que ser en un lugar que tenga las opciones de poder darle soporte a una eventual complicación catastrófica, que afortunadamente este caso no ocurrió, y que de alguna manera lo esboza también Sebastián en sus comentarios, digamos, y la autora Belén, en el sentido que también la terapia por catéter en la ablación, el paciente que uno está provocando muchas veces arritmia, va desgastando a esa fibra ya más estrecha, por así decirlo, y por lo tanto a veces, incluso en el mismo procedimiento, puede generar un evento arrítmico de difícil manejo. Por lo tanto, también obviamente tener el resguardo pertinente. Y por último, yo quiero felicitar a la sociedad, pero sobre todo a la doctora Vara y al doctor Martín, digamos, por una excelente presentación, muy ordenada, muy bien jerarquizada. Los felicito y gracias por darme esta oportunidad de participar. Y nuevamente vuelvo a saludar a mi amigo Sebastián Iturra, y me alegro verlo con cara y contento, por lo menos, y que está muy entusiasmado con lo que está haciendo. Así que muchas gracias por participar, Sebastián, y gracias, Víctor. Gracias, Mauricio. Bueno, estamos bien avanzados en el tiempo. Quiero yo también sumarme a las felicitaciones a Belén y a Martín por su participación en este caso, y también darles la oportunidad de hacer algún comentario o alguna consulta que quieran hacer a los panelistas, si así lo consideran. Yo quería hacer una pregunta. Quería preguntar
Sí, ahí sí, sí. Sí, esto de los muy buenos resultados de los LVAD no ha hecho que puedan utilizarse como terapia de destino en pacientes que tengan contraindicación para el trasplante. Sebastián, Bueno, es que inicialmente cuando se hicieron los LVADs, se hizo una gran separación de pacientes con Ay, no, destino ¿por a qué no trasplante. Ahí sí, Perdón. perdón. Se hicieron o se fueron creados para pacientes de destino trasplante y para pacientes para destino como terapia definitiva. Y así fueron aprobados en forma separada. Hoy en día, cuando uno evalúa un paciente, uno básicamente lo evalúa para si es candidato o no. Y uno después posteriormente ve si el paciente es candidato a trasplante, si cumple todos los criterios de edad, de comorbilidades, de condición terapéutica. Entonces, efectivamente, los LVAD, que el HeartMate 3, que es el único que tiene aprobación hoy en día, se ocupa y se hace, pero si uno va viendo los números, por lo menos del registro de Estados Unidos, va cayendo año a año, porque ya cada vez son menos los pacientes que van por el camino de insuficiencia cardíaca, LVAD, trasplante, por todo esto que hemos estado conversando. Martín, Sí, yo tengo una pregunta final para el doctor Cereceda. La verdad es que me... active el audio, Martín. Ahora sí. Era una pregunta dirigida al doctor Cereceda, que me imagino que en un caso tan complejo le echaron mano a todo lo que había disponible nomás, pero ¿cuál es en el fondo, cuál es la razón de usar sotalol y amiodarona, siendo que los dos son antiarrítmicos clase 3? En el fondo, esa es una pregunta que yo tengo. Lo que pasa es que el sotalol se ha visto digamos, en experiencia clínica que es un factor terrímico bastante bueno y que en un paciente que su compromiso miocárdico es de la masa ventricular derecha, fundamentalmente no ha tenido mayor proarritmia. Si tu pregunta por la proarritmia, en realidad no ha sido así. Amiodarona, claro, es lo que hay, digamos, pero tampoco es tan efectivo. O sea, entre las terapias antiarrítmicas, sotalol o amiodarona, pero la literatura apoya más el uso de sotalol. Ahora, no estamos hablando de un paciente con difusión ventricular izquierda avanzada, que en cuyo caso no trata de evitar cualquier droga salvo la amiodarona. Sin embargo, el sotalol a veces también nos ha sacado apuro en pacientes con arritmias ventriculares de difícil manejo. El tema ahí, claro, es el soporte del resto del paciente, que se escapa un poco a este caso. Un paciente tiene una miocardiopatía dilatada no isquémica, por ejemplo, no isquémica, ¿ya? Tiene una arritmia ventricular y nosotros le damos y no resulta con fármaco y usamos sotalol, obviamente que va de la mano de todo lo que ustedes saben mejor que yo, que es el manejo de la insuficiencia cardíaca con toda la potencia propia. O sea, eso es muy importante porque ahí no es el puro antiarrítmico, es todo, ¿vale? En este caso, en el caso de la cardiomiopatía ritmogénica, digamos, de lo que está escrito, publicado y reportado, el sotalol es como la mejor droga que podemos tener. Y en ese sentido tampoco es malo el beta bloqueador, ¿ya? Como tal, que fue lo que se partió con esta paciente por lo demás. Se nos fue el doctor Cereceda, habló mucho. Bueno, yo creo que ya estamos bien avanzados en la hora. No me queda más que agradecer. Ya te había cortado, Mauricio. Gracias, muchas gracias. Gracias. No, lo que estaba diciendo que no me queda más que agradecer la participación de cada uno de ustedes, a Belén, a Martín, a Sebastián, a Pablo, a Luis, a Mauricio, a todos los asistentes que nos acompañaron en esta primera sesión de webinar de los socios adherentes. Y bueno, voy a dejar en manos de nuestro presidente las palabras de cierre. Por mi parte, yo me despido y les agradezco la participación. Bueno, Gracias. Primero que todo, repetir las felicitaciones a los dos panelistas y por supuesto agradecer a todo el equipo que participó en esta reunión. Y no me queda más que volver a invitarlos a seguir participando en las actividades de la Sociedad de Cardiología, porque entre todos podemos lograr la mejoría en la salud cardiovascular. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.